Existen seres aludidos en las Sagradas Escrituras que no meramente formaron parte del devenir de la humanidad, sino que resultaron seleccionados para manifestar los misterios más profundos del firmamento. No constituyen entes mitológicos ni representaciones vacías. Se trata de seres reales y tangibles que el Creador empleó en coyunturas cruciales para revelarle al individuo quién es Él y cuál es la posición del mortal ante su presencia. Y en los momentos en que dichos seres padecen vejaciones, ese suceso no permanece en el suelo. Asciende, resulta observado y queda asentado. Existen 3 de ellos, únicamente 3, y si cohabitas con alguno, o si meramente los pasas por alto en tu cotidianidad, sin otorgarles el sitio que la divinidad les confirió en la crónica de la redención, lo que prosigue a continuación posee el poder de dictaminar tu eternidad. No tu bienestar, no tu prestigio, sino tu destino eterno. El Santo Pío lo comprendía perfectamente, y si lograra observarte fijamente a las pupilas en este instante, percibiría con certeza si estas declaraciones impactan en tu espíritu o si las ignorarás como si fuesen una ráfaga de viento. No obstante, tú comprendes, en algún rincón de tu interior tú lo sabes. Si estas afirmaciones te provocan desasosiego, si un peso en tu caja torácica se comprime al percibir esto, se debe a que tu espíritu aún conserva vitalidad, todavía reacciona, todavía dispone de margen temporal. Si tu fuero interno percibe esa carga en este preciso instante, redacta en las interacciones: Señor, emancipa mi pensamiento. Al plasmarlo, ejecutas una acción que escasas personas realizan. Admites que aún posees la facultad de transformarte, y aquello, ante la mirada del Altísimo, representa un hecho magnífico. En este momento, atiende con minuciosidad, puesto que el primer ser se encuentra a punto de manifestarte un aspecto que probablemente nadie te haya ilustrado jamás. La primera criatura, el Cordero. Al percibir este vocablo, tal vez evoques un ser vivo, una criatura diminuta, tersa y desprovista de salvaguarda, y te asiste la razón. No obstante, en los textos sagrados, esta criatura no representa meramente un espécimen animal. Constituye un código de comunicación. La divinidad se manifiesta mediante esta figura desde el origen. Desde la ocasión en que Abraham ascendió a la cumbre junto a su descendiente y descubrió uno atrapado entre la maleza. Desde el instante en que el fluido vital de la criatura cubrió los marcos de las puertas en la nación de Egipto y la parca pasó de largo. Desde que Juan el Bautista, al contemplar al Mesías aproximarse a la corriente fluvial, no proclamó: «Aquí arriba el ungido», sino que manifestó: «Contemplen al Cordero del Creador». No al soberano, no al felino, a la criatura desvalida. Esto se debe a que la divinidad seleccionó la pureza como mecanismo de salvación. Optó por aquello que carece de defensa, lo que no emite alaridos, lo que entrega su existencia sin oponer fuerza, con el propósito de enseñarle al ser humano lo que el individuo no logra comprender a causa de su propia soberbia. La limpieza espiritual que no entabla combates, la rectitud que no escapa, el afecto que consiente el sufrimiento sin transformarse en maldad. En eso consiste dicha criatura. Y en este punto surge el interrogante que escasos individuos se plantean: ¿de qué manera tratas tú lo puro en tu existencia? No me refiero de forma exclusiva a los animales. Hablo del infante que te importuna con sus interrogantes y al cual acallas con severidad. Hablo del individuo de avanzada edad que ya no comprende la totalidad de las cosas y al que asistes con premura e intolerancia. Hablo de aquel que se aproxima con los sentimientos expuestos y tú, en lugar de protegerlo, te aprovechas de él. Hablo de la pulcritud que el Creador ubicó cerca de tu entorno y a la cual perjudicaste sin percatarte de la naturaleza, de lo que dañabas. El Santo Pío manifestaba un principio que sus allegados espirituales jamás dejaron en el olvido. Expresaba que la crueldad hacia lo desamparado no constituye una falta menor, que aquel que perjudica lo limpio está lastimando algo que la divinidad signó con su rúbrica, y que dicha acción, aunque simule ser imperceptible, plasma una huella en el interior del espíritu, no en el exterior, sino adentro.
Las extremidades superiores le temblaban al místico de Pietrelcina cuando arribaban a su confesionario conciencias que habían petrificado su afecto. No vertía lágrimas por ellas con conmiseración. Lloraba con un sentimiento mucho más hondo que la simple pena. Lloraba debido a que contemplaba lo que aquellas conciencias ya se encontraban incapacitadas de divisar, el instante preciso en el que prefirieron la rigidez en lugar de la benevolencia, y de qué forma ese suceso los transformó por completo. Puesto que el interior no se petrifica de forma súbita, se endurece mediante pequeñas acciones, en la tonalidad de voz que se eleva cuando correspondería guardar compostura, en la mirada que menosprecia lo que es elemental, en la burla que rebaja lo que es endeble. Paulatinamente, sin aspavientos, sin que nadie lo advierta, hasta que se presenta la jornada en que ese individuo ya no experimenta emoción alguna ante la ingenuidad. Y en esa fecha una flama se extinguió. La criatura desvalida en los escritos sagrados jamás emite quejas. No eleva su voz, no reclama equidad de manera ruidosa y, sin embargo, su fluido vital emite un clamor. Desde el origen del cosmos hasta el libro de las revelaciones finales, el fluido del Cordero implora. Y la interrogante que permaneció suspendida en el ambiente desde que diste inicio a la escucha de esto es una sola. ¿De qué forma trataste lo desvalido a lo largo de esta semana? No te solicito que repliques de manera audible. Te pido que lo medites de modo auténtico, con transparencia, desprovisto de justificaciones. Puesto que si algo se conmovió en tu fuero interno en este preciso momento, eso representa la benevolencia divina. Eso es el Creador comunicándose contigo antes de que el lapso temporal expire definitivamente. La segunda criatura, el asno, el segundo ser viviente, se encuentra a punto de causarte asombro, debido a que resulta ser el más desatendido, el más menospreciado y el que la divinidad escogió para uno de los acontecimientos más determinantes de la totalidad de las Escrituras. El jumento. Ocurre un reflejo instantáneo cuando se alude a este animal, una mueca de gracia, un ademán de extrañeza, tal como si disertar sobre este équido en un entorno de solemnidad constituyera un desatino. Y ese reflejo ya lo manifiesta todo, puesto que eso representa con exactitud lo que el Creador prefirió, lo que nadie anhela encarnar, lo que la sociedad contemporánea destruye sin reflexionar dos veces, lo que se ubica en la base de la jerarquía, y que, no obstante, la divinidad colocó en el epicentro de dos sucesos que transformaron el rumbo de la historia. El inicial, en la travesía hacia la región de Moab, un vidente denominado Balaam transitaba montado sobre su jumenta con propósitos corrompidos. El mensajero celestial del Creador se interpuso en el sendero con su hoja metálica desenfundada. El vidente no lo percibió, pero la jumenta sí lo hizo. En 3 ocasiones el animal frenó su marcha. En 3 ocasiones, Balaam la maltrató con ensañamiento, con la alteración reflejada en el rostro, convencido de que el ser vivo lo estaba traicionando. Y en esa coyuntura, el Altísimo dotó de habla la boca del animal, y la jumenta expresó: ¿Qué agravio te he causado para que me hayas castigado en 3 oportunidades? Un vidente, un individuo que aseveraba expresarse en representación de la divinidad, obnubilado por su propia vanidad, por sus particulares proyectos, por aquello que ansiaba obtener a cualquier costo. Y resultó ser el jumento, lo más modesto y desestimado de la ruta, el que se encontraba percibiendo lo que el vidente se hallaba incapacitado de notar. El mensajero de la divinidad permanecía allí y Balaam, con toda su práctica religiosa y sus múltiples períodos de ejercicio sagrado, no lo divisaba. La jumenta sí lo hacía. Aquello no constituye un pormenor insignificante. Representa una amonestación que traspasa las eras y arriba de forma directa a la presente época contemporánea. Existen individuos que acumulan etapas temporales realizando plegarias, cumpliendo preceptos, simulando, y se encuentran privados de vista espiritual. Y subsiste algo diminuto, algo desprovisto de fastuosidad, algo que desprecian, que se encuentra observando lo que ellos no logran divisar. El segundo suceso,
las texturas vegetales, las vestiduras, los clamores de alabanza. El ungido ingresó a la urbe de Jerusalén, no a lomos de un equino de combate, ni en una carroza resplandeciente. Entró cabalgando una cría de jumento que ningún individuo había montado con anterioridad, apacible, pausado, carente de la capacidad de infundir temor a nadie. Resultó vaticinado épocas atrás por el profeta Zacarías. Contemplen, su soberano se aproxima hacia ustedes modesto, cabalgando un jumento. Modesto, esa constituyó la expresión que el Creador seleccionó para caracterizar a su propio descendiente en el instante de mayor esplendor perceptible. Modesto. Y es ahí donde surge la interrogante lacerante. ¿De qué manera tratas tú lo modesto en tu existencia? No me refiero exclusivamente al animal. Hablo del asalariado que ejerce sus labores en el anonimato y jamás obtiene ni una sola muestra de aprecio. Hablo del individuo que colabora, sin requerir retribución alguna, y tú ni siquiera sostienes la mirada en sus pupilas al dirigirte a él. Hablo del anciano que se desplaza con lentitud y al cual esquivas con exasperación, como si su andar pausado constituyera una afrenta hacia tu persona. Hablo del descendiente que no resalta, que no sobresale, que no te provee de un orgullo ostensible y al que tratas con distinción en comparación con el que sí lo hace. Hablo del fuero interno que castiga en 3 ocasiones al jumento, persuadido de que posee la verdad absoluta. El místico Pío expresaba en el recinto claustral de San Giovanni Rotondo, con una serenidad que sus compañeros de hábito habituaron a temer en mayor medida que a las reprimendas a viva voz. Aquel que menosprecia al desvalido no comprende a la divinidad todavía. No la comprende aún, no emitió una condena sobre él, no aseveró que fuese perverso. Manifestó un concepto mucho más desconcertante, que la totalidad de esa existencia colmada de rezos, de celebraciones litúrgicas y de devociones marianas, puede hallarse edificada sobre un interior que jamás asimiló el acto de doblegarse, que nunca comprendió el divisar a la divinidad en lo que el entorno social desecha. Y un fuero interno con tales características no identificará al Creador cuando transite delante de él, debido a que la divinidad ya transitó delante de Balaam en la jumenta que el vidente se encontraba castigando, con las heridas en el lomo, con las pupilas colmadas de un misticismo que Balaam no lograba descifrar, y Balaam no lo percibió. Eso constituye lo que genera auténtico pavor, no que el Creador se encuentre distante, sino que la divinidad permanezca en ese mismo sitio y la vanidad nos haya sumido en la ceguera, puesto que la transgresión que ha dejado de causar sufrimiento es la que produce mayor devastación. Si este mensaje te está conmoviendo en el interior, no lo dejes disipar. No continúes atendiendo como si esto representara mera información. Permite que transforme un aspecto de ti en este preciso instante, puesto que la tercera criatura que se aproxima a continuación es la más sutil de las 3 y la que encierra mayor peligro en caso de ser maltratada. La tercera criatura, la paloma. No subsiste ser vivo en la totalidad de las Escrituras que sostenga un fardo inmaterial más relevante que ella. Emergió por encima de las corrientes hídricas cuando el cosmos representaba aún una amalgama confusa. Noé la liberó desde la estructura flotante y retornó portando un brote de olivo en su estructura bucal. Constituía la señal, el indicio de que el Creador no había desamparado el suelo terrenal, de que la existencia resurgía, de que la concordia resultaba factible. Múltiples eras posteriores en la corriente del Jordán, el firmamento se fracturó y el hálito divino descendió bajo la apariencia de una paloma. No como un estrépito, no en forma de llamarada, no como un vendaval que derriba estructuras amuralladas, descendió de manera sutil, reservada, semejante a quien arriba sin el deseo de forzar el acceso. Puesto que en eso consiste el hálito divino, eso representa lo que el Creador prefirió manifestar en dicha coyuntura, que su compañía más entrañable no se impone, no da alaridos, no destruye, se posa suavemente y posee la cualidad de ser rechazada. Eso es lo que escasos individuos desean reflexionar, que el hálito divino
Esa compañía sutil que se posa sin obligar puede ser rehusada, puede ser pasada por alto, puede ser ahuyentada, no mediante una acción teatral, sino a través del endurecimiento del fuero interno, mediante una existencia atronadora que jamás confiere un espacio a la quietud, con la exasperación que no tolera la delicadeza, con la rigidez que se fue asentando de forma tan pausada que ya no se percibe en calidad de dureza, sino como un estado habitual. El Santo Pío dedicaba prolongadas etapas temporales a la plegaria antes del despuntar del sol. Períodos extensos en quietud, lapsos que para la sociedad actual constituirían tiempo malgastado, fases improductivas, lapsos que no generan ningún resultado perceptible. No obstante, él comprendía un misterio que muy pocos descifran en la actualidad. La paloma no permanece en los sitios donde prevalece el bullicio carente de sentido. No se queda allí donde el afecto permanece clausurado. No habita donde la delicadeza del Creador es considerada como una debilidad o como un desperdicio de tiempo. Se marcha, no mediante un golpe de puerta ni con una señal ostensible. Se retira en la más absoluta quietud, de la misma forma en que arribó. Y el espíritu que la extravía no percibe la vacuidad de manera inmediata. Prosigue realizando oraciones. Continúa asistiendo a las liturgias. Sigue cumpliendo obligaciones. Pero un aspecto en su interior ya no reacciona de igual modo. Un componente interno se fue, enfriando sin que nadie se percatara de ello. Místico de Pietrelcina, en una ocasión le manifestó a un fiel que le inquirió por qué sus súplicas semejaban no arribar a ningún destino. Se debe a que realizas oraciones con los labios y experimentas la existencia con la mano cerrada. Realizar oraciones con los labios, experimentar la existencia con la mano cerrada. ¿A cuántos individuos de tales características conoces? ¿En cuántas ocasiones encarnaste tú esa actitud? La paloma escapa de la mano cerrada. Huye del interior que realiza oraciones de rodillas, pero trata con ensañamiento aquello que el Creador ubicó delante de su persona. Escapa del espíritu que persigue la concordia de la divinidad, pero siembra discordia en su propio hogar, puesto que la delicadeza del Creador no cohabita con la hostilidad del fuero interno. Le resulta imposible, y subsiste un elemento adicional sobre el cual el Santo Pío advertía con una gravedad que sumía en el mutismo a quienes lo escuchaban. Expresaba que el espíritu que petrifica su interior en contra de la concordia no meramente extravía la compañía del hálito divino, sino que comienza a completarse con una sustancia distinta. La vacuidad no permanece deshabitada. En el momento en que la paloma se retira, otro elemento ocupa ese espacio, algo que no arriba con delicadeza, algo que no desciende, sino que asciende desde las profundidades, desde el entorno sombrío, desde aquello que permaneció de forma perenne, aguardando a que las defensas disminuyeran. Eso constituía lo que el siervo de la divinidad divisaba. Eso era lo que le provocaba el llanto en el confesionario. No la transgresión en sí misma, sino el espíritu que había dejado de representar la morada del Creador sin haberse percatado de en qué momento había acontecido aquello. La revelación de la eternidad y en este punto, en este preciso instante, arriba el fragmento de mayor trascendencia de todo lo que has atendido en la presente jornada, puesto que la mística Faustina Kowalska experimentó una manifestación celestial que el Creador anhelaba que la humanidad entera comprendiera. Y lo que le exhibió en dicha manifestación detiene la respiración. La religiosa Faustina plasmó en sus escritos que el espíritu no se extravía de manera imprevista. Se va apagando paulatinamente, mediante pequeñas acciones, a través de resoluciones reiteradas, en sucesos que simulan carecer de relevancia, en el instante pero que van depositando un estrato, y otro estrato, y otro estrato por encima del fuero interno, hasta que la claridad que habitaba en el interior ya no aporta calor, ya no otorga luz, ya no reacciona. Y el individuo prosigue existiendo, continúa desplazándose, sigue expresándose, pero un componente en su interior ya experimentó la muerte. El Santo Pío lo comprendía de mejor forma que cualquier otra persona, debido a que él divisaba lo que las miradas comunes no logran captar. Contemplaba la condición del espíritu,
Y existía una tipología de alma que le requería mayor esfuerzo que la totalidad de las restantes. No la del transgresor que vertía lágrimas, no la de aquel que arribaba destrozado por el lastre de sus acciones cometidas. Le requería esfuerzo el espíritu sosegado, el espíritu que se presentaba carente de premura, falto de lágrimas, desprovisto de un lastre perceptible, la conciencia que había pactado la paz con su propio estado, sin haber pactado la paz con el Creador. Esas conciencias lo extenuaban en el plano espiritual de una forma que él mismo relató a sus guías espirituales, puesto que sostener la gélida indiferencia de un semejante resulta más abrumador que sostener su sufrimiento. El padecimiento aún conserva vitalidad. La gélida indiferencia no la posee. Y la mística Faustina detalla el instante, ese suceso que sobreviene para la totalidad de los seres, sin exclusión alguna, sin notificación previa, sin posibilidad de acuerdo. Un suceso efímero, todo se detiene. La autenticidad se manifiesta desprovista de filtros, desprovista de justificaciones, desprovista de tiempo. Y el espíritu contempla. Contempla lo que ejecutó. Contempla lo que pasó por alto. Contempla en qué clase de ser se transformó. Divisa al cordero que perjudicó sin vacilar. Contempla al modesto que aplastó como si se tratara de un impedimento. Contempla la paloma que ahuyentó con su rigidez y su bullicio. Divisa cada coyuntura en la que la divinidad transitó en la cercanía, y ella desvió la mirada hacia otro rumbo. Todo aquello en un solo fragmento de tiempo. Y existen espíritus que en ese milisegundo anhelan retornar, desean postrarse de rodillas, desean verter lágrimas, desean suplicar la absolución a cada individuo al que perjudicaron. Anhelan revertir cada resolución minúscula que las fue extinguiendo. No obstante, ya se encuentran incapacitadas de hacerlo, ya no subsiste margen temporal. El místico Pío expresaba que la clemencia del Creador es interminable, pero que posee un acceso, y ese acceso se denomina existencia terrenal. Mientras conservas la vida, la clemencia permanece abierta de par en par. Posees la facultad de ingresar en cualquier fragmento de tiempo. Te es posible retornar desde el entorno más sombrío. Sin embargo, en el momento en que ese acceso se clausura, ya no es la clemencia lo que sobreviene, es la equidad. Y la equidad del Creador no es despiadada. Es perfecta, es milimétrica. Contempla la totalidad de lo que la clemencia observó, pero ya desprovista del lapso temporal para efectuar la transformación. Subsiste un concepto que el Santo Pío reiteró a lo largo de su existencia con una serenidad que infundía mayor temor que los gritos. Manifestaba que nadie se llame a engaño, considerando que dispone de margen temporal. El lapso de que disponemos es el que la divinidad ya contabilizó, y él no comete equívocos en el cómputo. Que nadie se llame a engaño, considerando que dispone de margen temporal. Esas expresiones no constituyen una sentencia de castigo. Representan clemencia previa al desenlace. Constituyen la extremidad extendida antes de que el acceso se clausure. Son con exactitud lo que te encuentras atendiendo en este mismo instante, en caso de que aún permanezcas prestando atención. Y si arribaste hasta este punto, tu espíritu todavía reacciona, todavía experimenta sensaciones, todavía posee la facultad de desplazarse, aún conserva en su interior la aptitud de identificar la tonalidad de voz del Creador cuando se manifiesta. Aquello no es un hecho menor, aquello lo representa todo. Da inicio en la presente jornada, no en la jornada de mañana, no cuando la existencia se reorganice, no cuando dispongas de mayor margen de tiempo, o de superiores deseos, o de mayores energías. Hoy mismo, en los pormenores mínimos, en aquello que nadie aclama, en la interacción con lo desvalido, en la inclinación ante lo modesto, en el entorno que le otorgas a la quietud para que la paloma logre permanecer, puesto que sobrevendrá el día en que tú también te hallarás ante la autenticidad, y en esa coyuntura no testificarán tus propósitos, testificará tu fuero interno. Y el interrogante que ese fuero interno poseerá la obligación de responder es uno solo. ¿Asimilaste el acto de profesar afecto o te petrificaste en medio del mutismo? Oración final en este momento. Clausura las pupilas.
Clausura las pupilas, inhala con pausa y reitera esto de manera audible, o en la quietud de tu fuero interno. Cada vocablo desprovisto de premura. Señor Jesucristo, en la presente jornada admito que mi fuero interno requiere de tu ser, que desprovisto de tu favor me petrifico, de igual forma que quien castiga al cordero, que desprovisto de tu claridad, me sumo en la ceguera de igual forma que quien aplasta al modesto, que desprovisto de tu concordia, ahuyento aquello que tú remites con delicadeza. Otórgame la absolución, regenera en mi ser un fuero interno que te identifique en lo desvalido, en lo diminuto, en lo reservado. Por la mediación del Santo Pío, resguarda mi espíritu en la presente jornada y cada uno de los días que me restan. Amén. Permanece en esa quietud un fragmento de tiempo adicional. No la fractures todavía, puesto que lo que acabas de ejecutar no constituye un hecho menor. Le manifestaste a la divinidad la autenticidad, le expresaste que requieres de su ser, y aquello en el entorno inmaterial posee una relevancia que no se cuantifica mediante vocablos. El Santo Pío manifestaba que una plegaria realizada con el fuero interno, expuesto, posee mayor valor que 1.000.000 de oraciones pronunciadas con la boca sellada. Tú acabas de exponer el fuero interno. Eso constituye lo primordial. En este momento, otorga validez a esta plegaria. Redacta amén en las interacciones. Únicamente eso, un vocablo. No obstante, que sea de tu autoría, que brote de lo que experimentaste en este preciso instante, que constituya la rúbrica de tu fuero interno en esta coyuntura. Que la divinidad te proteja.